Capítulo 346. Entonces, ¿por qué Jackson cometió tal acto? Vaya, señor Jackson. Impresionante. Esta hazaña jugará un papel importante en la victoria presidencial de nuestro Partido Demócrata Republicano. Este lugar es Tammany Hall, el club político de Nueva York. En la historia original del futuro, es famoso por ser el grupo dominante de Nueva York centrado en inmigrantes irlandeses. Sin embargo, esto se debe a la inmigración masiva desde Irlanda a causa de la hambruna en la década de 1850, así que ahora los miembros principales del club son inmigrantes anglosajones tempranos. Es un lugar donde las familias terratenientes aristocráticas del este de los primeros Estados Unidos celebran reuniones políticas. Las familias Livingston, Schuyler y Clinton. El hombre que ahora elogia a Jackson es George Clinton, representante actual de la familia Clinton y gobernador de Nueva York. Jackson recibió el vaso de cerveza que le ofreció Clinton y rió a carcajadas. Me alegra haber sido de ayuda, gobernador. Supongo que el presidente piensa lo mismo. Ja ja ja. Por supuesto. Para empezar, si el presidente no lo hubiera apoyado, ¿cómo podría haber organizado tal protesta en Washington? Está muy complacido de que los sureños lideren así el interés nacional. Los sureños siempre han deseado que la política federal vaya por el camino correcto. Especialmente, no es correcto dejarse arrastrar por potencias extranjeras como hacen los federalistas. De repente, Jackson, acariciándose la barba, hizo brillar sus ojos. Más autonomía para el sur, siguiendo el espíritu de la autonomía estatal. Tengo expectativas para estas próximas elecciones presidenciales. Así que todo esto es por las elecciones presidenciales. En marzo de 1804, faltan 8 meses para las elecciones que se celebrarán en noviembre. Por supuesto, las elecciones presidenciales estadounidenses no son votación directa sino mediante el llamado colegio electoral, pero es cierto que los votos de los ciudadanos vinculan las decisiones de los electores. Por eso, el presidente Jefferson, que busca la reelección, está muy pendiente de la gestión de la opinión pública. Sin embargo, la popularidad del presidente Jefferson ha estado disminuyendo recientemente. Esto se debe a que la compra de Nueva Orleans fracasó. Aunque se obtuvo el derecho de libre navegación por el río Mississippi, los estados del oeste y del sur no estaban muy contentos. Los inmigrantes franceses en el Nuevo Mundo aumentan día a día. Las tropas de Nueva Francia que controlan la región del río Mississippi, incluso organizando a los nativos en el ejército. Además, con Florida como el llamado espacio de libertad donde los esclavos negros pueden escapar, el descontento no puede sino aumentar. Y entonces intervino Jackson, senador del estado de Tennessee y comandante de la milicia. Gracias a usted, el sentimiento antifrancés y el apoyo a nuestro Partido Demócrata Republicano están creciendo significativamente en los estados del sur de los Estados Unidos. Excelente, senador Jackson. Senador, es decir, miembro del Senado. Pero hasta ahora, Jackson ha sido una figura marginal, que nunca ha recibido atención en la política de Washington. Pero este avance en Florida seguido de la protesta en Washington cambió la situación. Hasta el punto de que la familia Clinton, aristocracia del este y gobernantes de facto de Nueva York, invitó a Jackson a Tammany Hall. En ese momento, DeWitt Clinton, sobrino de George Clinton y nada menos que alcalde de Nueva York, intervino. Si ganamos estas elecciones presidenciales, el senador Jackson tendrá la oportunidad de unirse al gabinete. Piense en qué cargo ministerial le gustaría. Ja ja ja. Agradezco sus palabras. Pero no tengo deseos de participar en el gabinete. Solo espero que el presidente Jefferson reconozca mis esfuerzos. Entonces, ¿qué desea? DeWitt Clinton inclinó la cabeza con curiosidad. Los políticos son aquellos que actúan para asegurar su próxima posición. Especialmente en una república donde las posiciones cambian mediante elecciones, la actividad política es esencialmente trabajo preparatorio para las próximas elecciones. Jackson creó la actual situación antifrancesa actuando por iniciativa propia, sin que se lo pidieran los influyentes políticos de Washington. ¿Por qué hizo algo así? He oído que en estas próximas elecciones presidenciales, el gobernador Clinton aquí presente será nominado como candidato a vicepresidente. Ante las palabras de Jackson, los influyentes reunidos en Tammany Hall se sobresaltaron. El actual vicepresidente es Aaron Burr. Pero todo político en Washington o Nueva York sabe que Jefferson detesta a Aaron Burr.
Aparte de que Burr es federalista, Jefferson piensa que no es confiable. Entonces George Clinton, el gobernador de Nueva York, será candidato en lugar de Aaron Burr. Clinton solo sonrió enigmáticamente sin responder. Entonces Jackson, mirando fijamente a Clinton, dijo: si se convierte en vicepresidente, espero que como presidente del Senado apruebe una ley. Bueno, eso es algo para discutir cuando llegue el momento, pero ¿qué ley? Una ley de esclavos fugitivos a nivel federal. Jackson miró con ojos ardientes a Clinton y a los políticos de Nueva York en Tammany Hall. En el sur, los esclavos son literalmente nuestra línea de vida. Pero las leyes que permiten a los amos capturar esclavos fugitivos solo existen a nivel estatal en el sur. Necesitamos cambiarlas para que a nivel federal podamos capturar esclavos fugitivos, incluso movilizando al ejército. Esta es la aspiración de los estados sureños, incluidos Tennessee, Carolina del Sur y Georgia. De hecho, ya existe una ley sobre esclavos fugitivos en este momento, pero lo que Jackson está proponiendo va más allá. Todavía no es una época donde los estados libres y esclavistas estén especialmente divididos como en la era de la guerra civil. Por lo tanto, los lugares donde los esclavos negros pueden huir son los territorios franceses o británicos. Así que Jackson está pidiendo que se apruebe una ley de esclavos fugitivos extremadamente estricta, incluso si esto causa una disputa internacional. Bueno. Como el presidente Jefferson también está interesado en los esclavos fugitivos, más adelante, hablaré con él al respecto. En la cuna del Partido Demócrata Republicano, el Tammany Hall de Nueva York, se pasaban vasos de cerveza. Junto con conversaciones privadas de políticos que sueñan con la victoria presidencial. A principios del siglo XIX, hay una escena que sería increíble para una persona moderna del futuro. Las noticias saben mejor en el periódico vespertino. Si las lees en panfletos poco fiables, solo conocerás rumores falsos. La imagen de caballeros mayores sentados en el salón de una mansión, esperando el periódico. Es algo inimaginable en la era moderna, pero en esta época el periódico es verdaderamente una moda de vanguardia. Especialmente en una era donde los canales para obtener nueva información se limitan a palabras humanas o cartas, el periódico es un tesoro de información aún más valioso. Todo lo contrario a la era moderna de la historia original, donde la credibilidad de la prensa está por los suelos. Livingston, un caballero que recibe invitados y conversa en su residencia, no es una excepción. El New York Evening Post se ha vuelto muy completo. ¿Quién dice que ha invertido recientemente? Dicen que es un millonario francés. Es bueno que haya franceses que inviertan en el nuevo mundo después de la revolución, ya que han disminuido considerablemente. Ya que están invirtiendo, sería bueno que también se interesaran en el negocio de transporte del río Mississippi. Por cierto, dicen que está explorando nuevos negocios, Chanciller Livingston. ¿Se retira de la política? Livingston sonrió levemente al alto funcionario del partido opositor, Charles Pinckney, quien le hizo esa significativa pregunta. Es un negocio liderado más por Nicholas Roosevelt que por mí. Mi cuñado, John Stevens, acordó financiarlo, así que también estoy interesado. Stevens tiene buen olfato. El negocio de transporte del Mississippi del que hablan Livingston y Pinckney no es otro que el negocio de barcos de vapor. En la historia original, coincidiendo con la compra de Luisiana, Livingston se lanza a este negocio junto con sus familiares. Junto con su cuñado John Stevens, fundador de la ley de patentes estadounidense, y Nicholas, un talento de la famosa y noble familia Roosevelt, logra un gran éxito. Sin embargo, lamentablemente, la parte más importante de este negocio, el barco de vapor, aún no se ha resuelto. De repente, Livingston mencionó ese punto y suspiró. Sería perfecto si tuviéramos una persona más. ¿A quién se refiere? Un amigo que conocí cuando era embajador en Francia, Robert Fulton. Está muy interesado en barcos de guerra, así que era difícil pedirle que regresara. De todos modos, los barcos de guerra se construyen mejor en Europa. Entonces, el senador Charles Pinckney, quien también fue embajador en Francia, asintió. Debería indagar sobre eso más adelante. ¿Qué sucede, señor Burr? Parece tener un rostro lleno de descontento. Se ve a otro invitado, el vicepresidente Aaron Burr, sentado con cara malhumorada. Livingston, Pinckney, Burr. Los tres son figuras influyentes de Washington.
Aunque Livingston es del Partido Demócrata Republicano, y Pinckney y Burr son federalistas, la verdad es que en esta época los partidos no son tan sólidos como en el futuro. El mismo Aaron Burr no pudo convertirse en presidente porque Hamilton, del mismo Partido Federalista, lo obstaculizó. Por lo tanto, se organizó esta reunión donde 3 personas de diferentes partidos conversaban. Entonces Aaron Burr se quejó. Últimamente, Hamilton está demasiado presumido. ¿Qué? De todos modos, se ha retirado un paso de la política y se está dedicando a la publicación de periódicos, ¿no? El problema es el periódico. El periódico. ¿Saben lo que dice en ese New York Evening Post? Aaron Burr no está calificado para ser vicepresidente. Todo el mundo en Washington sabe que Hamilton y Aaron Burr son rivales políticos. Pero el hecho de que ambos sean federalistas es uno de los factores más ventajosos para el Partido Demócrata Republicano actualmente en el poder. Mientras Livingston, uno de los fundadores del Partido Demócrata Republicano, sonreía amargamente y estaba a punto de beber su café, Aaron Burr exclamó acaloradamente. Esto no es simplemente un insulto hacia mí. Es un desafío a nuestro Partido Federalista. El político más famoso del Partido Federalista es Hamilton. Supongo que lo sabes. Señor Pinckney. Si piensa presentarse a las próximas elecciones presidenciales, primero debe encargarse de Hamilton. Pinckney se sobresaltó, pero Aaron Burr, con ojos brillantes, argumentó fervientemente. Ahora Jefferson ha decidido no nombrarme como su compañero de fila. En cambio, planea nombrar al gobernador de Nueva York, George Clinton. Está bien, puede hacerlo. Él es demócrata republicano, y yo soy federalista. Así que esta reunión no es simplemente una reunión social. El vicepresidente en ejercicio, un senador en ejercicio y un juez de la Corte Suprema en ejercicio. Pero al mismo tiempo, son marginados alejados del núcleo gobernante que controla el gobierno federal. Por otro lado, son políticos establecidos de Washington, diferentes de los sureños que son completamente periféricos, como Jackson. Se han reunido ahora para discutir las próximas elecciones presidenciales. En noviembre de 1804, este año, se celebrarán nuevas elecciones presidenciales. No son elecciones en las que participen 160 millones de personas como en las elecciones estadounidenses de la historia original futura, pero incluso en esta época, son elecciones con el mayor número de votantes excepto en Francia. Pero la verdad es que hasta ahora, en elecciones anteriores, el vicepresidente era quien quedaba en segundo lugar en las presidenciales. Sin embargo, a partir de 1804, el sistema cambia para elegir solo al presidente, y el vicepresidente es elegido como el candidato nombrado por el presidente como compañero de fila. Pero el actual vicepresidente Aaron Burr no recibe ninguna confianza de Jefferson. Por eso Jefferson ha puesto su atención en el gobernador de Nueva York, George Clinton, como candidato a vicepresidente. Como jefe de la llamada familia Clinton, que en la historia original futura ocuparía el cargo de gobernador de Nueva York durante generaciones, es suficientemente popular para barrer los votos en el área de Nueva York. Es alguien que complementaría la debilidad de Jefferson, quien siendo de Virginia tiene sus partidarios concentrados relativamente en el sur. En esta situación, Aaron Burr está siendo atacado por Hamilton, del mismo Partido Federalista. Estoy en una crisis política, y Hamilton, del mismo partido, no debería atacarme. Eso es una traición y un desafío al partido. ¿Acaso está buscando el puesto de gobernador de Nueva York? No, eso. Si George Clinton se postula como vicepresidente, naturalmente el puesto de gobernador de Nueva York quedará vacante. Aaron Burr es de Nueva Jersey, cerca de Nueva York. Por lo tanto, tiene conexiones, pero el problema es que Aaron Burr no es muy popular en Nueva York. Pinckney, también aspirante a presidente y héroe de la Guerra de Independencia estadounidense, se acarició la barbilla y dijo. Sí, si aspiras al próximo cargo, puedes ser sensible a las críticas. Bueno, yo también, y el señor Livingston aquí, todos somos políticos que hemos ansiado elecciones. Puedo entenderlo. Pero... De repente, Pinckney miró fijamente a Aaron Burr y dijo. Si realmente quieres ser gobernador de Nueva York, reconcíliate con Hamilton. Si peleas con Hamilton, nunca podrás ser gobernador de Nueva York. Aunque no lo dijo explícitamente, esto también afectaría el camino de Pinckney hacia la presidencia. Esto es lo que sucede en la historia original.
Debido a que Aaron Burr mató a Hamilton, el Partido Federalista se desintegró, y Pinckney, el candidato presidencial federalista, pierde abrumadoramente ante Jefferson. Es precisamente para coordinar estos problemas que Aaron Burr, Pinckney y Livingston se han reunido. Tal vez porque Livingston era un anciano de buen carácter que cultivaba amistades más allá de las facciones políticas. Incluso viendo a importantes federalistas peleando entre sí, Livingston tenía una expresión incómoda. Con una sonrisa amarga, Livingston le dijo discretamente a Pinckney: «No es demasiado tener esta conversación tan descarnada frente a mí, un miembro del Partido Demócrata Republicano, señor Pinckney». Pensé que esto era solo para coordinar entre el vicepresidente y el candidato presidencial. ¿No está a punto de retirarse de la política? ¿Piensa ir a contarle a Jefferson? No tengo tal intención. Además, parece que Jefferson está preocupado por las protestas antifrancesas últimamente. ¿Eh? Livingston se frotó las manos como si estuviera encantado. Oh, finalmente llegó el periódico. Pero quien entró no fue un sirviente o mayordomo. Era el senador James Monroe, quien había regresado después de concluir juntos el Tratado de Pensacola. Cuando esta inesperada figura entró en el salón con un periódico en la mano, Livingston inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué pasa, Monroe? ¿Ahora trabajas también como repartidor de periódicos? No es momento para bromas, canciller. Ha ocurrido algo grave. Mire este periódico. ¿Ha pasado algo hoy? Quizás ese problemático Jackson ha avanzado de nuevo hacia Florida. Monroe negó con la cabeza y gritó: «No, el New York Evening Post ha lanzado una bomba». Livingston parpadeó y tomó el periódico, abriendo mucho los ojos. Inglaterra prohíbe los esclavos. Ciudadanos de la Federación de los Estados Unidos, luchemos contra la conspiración de Inglaterra para arruinar la economía del Nuevo Mundo. Livingston, mirando atónito el periódico, murmuró: «Hamilton ha lanzado una bomba sobre la Federación». Fue el momento en que una guerra de opinión pública al estilo moderno comenzó en el tranquilo escenario político de Washington. Philippe preguntó al joven que manipulaba esta bomba entre bastidores, Eugene, mientras miraban el mar nocturno. «Hamilton ha publicado la noticia, pero ¿realmente funcionará esto, virrey?». Eugene miró de reojo el New York Evening Post que Philippe tenía en la mano y se encogió de hombros. «Por eso estoy enviando a la Roche Jacqueline, mi confidente más cercano, tan pronto como regrese». «¿A dónde va? ¿A la madre patria?». «A Londres». Eugene dirigió su mirada hacia la Roche Jacqueline, que estaba a punto de subir al barco. Aunque acababa de regresar de California, la Roche Jacqueline todavía se ve saludable. Es verdaderamente de constitución férrea, y esta es la razón por la que Eugene le encomienda esta tarea. Después de todo, debe enviarlo en un viaje extremadamente largo que cruzará el Nuevo Mundo y luego atravesará el Atlántico ida y vuelta. Entregándole la carta preparada, Eugene instruyó: «Tan pronto como llegues, reúnete con el señor Baring». «¿Qué digo si se niega?». «Lo hará. Dile que si esta ley de prohibición del comercio de esclavos no se aprueba, el Banco Central de Francia quebrará». Eugene, que estaba haciendo una especie de amenaza ligera, inclinó la cabeza. «Lo más importante es el momento. La noticia de la aprobación debe llegar al Nuevo Mundo cuando estemos preparados. ¿Entiendes? 6 semanas. Es el tiempo que tarda la noticia en transmitirse desde Nueva York hasta Londres en la navegación más rápida. Teniendo en cuenta este tiempo, la manipulación política debe ocurrir en ambos lados del Atlántico. Por un lado, la ley de prohibición del comercio de esclavos debe ser aprobada, y por otro lado, es necesario desarrollar un movimiento contra la prohibición del comercio de esclavos. Lo tendré en cuenta, Alteza». La Roche Jacqueline partió del puerto de Nueva York. Estados Unidos en 1804, en vísperas de las elecciones presidenciales. Era el momento en que comenzaba la operación política del virrey de Nueva Francia, Eugene. Capítulo 347. Estados Unidos, una nación que aún no cumple 20 años desde su fundación, es una república. Sin embargo, como en la política moderna de la historia original, una república no es un país que se mueve únicamente según la voluntad de los votantes. Esta tendencia era aún más pronunciada en el siglo XIX. Es decir, el consenso entre los influyentes domina la toma de decisiones estatales y federales.
Pero, ¿quién es la persona más influyente en la Federación de los Estados Unidos? Sin duda el presidente. En la residencia presidencial de Washington, el hombre más influyente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, estaba enfadado por primera vez en mucho tiempo. ¿Luchar contra Inglaterra? Por Dios, señor Hamilton. ¿Qué disparate es este? No era casualidad que Pinckney, quien desafiaba al presidente, se reuniera con Livingston y Aaron Burr. Aunque la coalición de sureños liderada por Jackson estaba protestando, era solo una tormenta en un vaso de agua. Era un asunto un poco ruidoso pero que pasaría rápidamente, así que la mayoría en la política de Washington lo había ignorado discretamente. Aunque George Clinton lo elogió a su manera, esta es la razón por la que Jefferson mantuvo distancia con Jackson. Pero la bomba que Hamilton detonó en el Evening a través del New York Post es diferente. Aunque el periódico se distribuyó en Washington y Nueva York, pronto se extendería el rumor por todo el país. El rumor de que Inglaterra está tramando una conspiración para dañar a Estados Unidos. Por su parte, Hamilton respondía con un rostro muy descarado. Señor presidente. Esta es una noticia confiable obtenida a través de fuentes de información fiables. Literalmente noticias. ¿No ha sido siempre así el ruido sobre que Inglaterra prohíbe el comercio de esclavos? Además, esto no suena como si estuvieras a favor de la esclavitud. Es un asunto completamente diferente, señor presidente. De repente, Hamilton, mirando fijamente a Jefferson, dijo. Yo también me opongo a la esclavitud. Pero si ahora mismo, en este momento, de repente se prohíbe la esclavitud, todos los agricultores del sur de Estados Unidos quebrarán. En realidad, Jefferson es un gran terrateniente de Virginia, e incluso tiene una amante esclava. Por el contrario, Hamilton trabaja en la industria periodística, por lo que no tiene ningún interés económico en la esclavitud. Además, resulta que Jefferson es pro-francés y Hamilton es pro-británico. Pero la política también es un juego donde las posturas cambian según las circunstancias. Jefferson, que miraba fijamente a Hamilton, desvió su mirada hacia el escritorio del despacho. Muy bien, señor Hamilton. Mire esto. En un instante, un montón de documentos fue arrojado frente a Hamilton. ¡Pam! Hamilton miró detenidamente los documentos y sonrió ligeramente. Peticiones. Están lloviendo. Peticiones de sureños que se oponen a la abolición del comercio de esclavos. Incluso hay peticiones de comerciantes del norte entre ellas. No es precisamente bueno para las elecciones de este año. El presidente Jefferson, a punto de buscar la reelección, abrió mucho los ojos. ¿No estarás difundiendo información falsa para las elecciones presidenciales? Si es así, dímelo ahora mismo. Ya sea en el siglo XIX o en el siglo XXI de la historia original, todas las acciones de un político se interpretan políticamente. Hamilton fue expulsado del cargo de secretario del Tesoro por un escándalo de adulterio y prácticamente obligado a retirarse de la política. Sin embargo, como propietario de un influyente periódico vespertino y figura importante del Partido Federalista, tiene una poderosa influencia. Jefferson lo sabe mejor que nadie. Después de todo, fue Hamilton quien originalmente hizo que Jefferson ganara las elecciones presidenciales. Entonces, ¿podría ser que la razón por la que Hamilton de repente informa estas noticias sea por las elecciones presidenciales? Hamilton negó con la cabeza. No. En 6 semanas, llegará la noticia. La noticia de que, como dije, se aprobará la prohibición del comercio de esclavos en Inglaterra. ¿Y eso realmente es una conspiración inglesa? Actualmente, la exportación de productos agrícolas de nuestros Estados Unidos está maximizada. Esto se debe a la guerra en Europa y las fricciones comerciales entre Rusia e Inglaterra. Y, precisamente ahora prohíben el comercio de esclavos. Esto es definitivamente una conspiración. Jefferson miró fijamente a Hamilton y giró bruscamente la cabeza. ¡Qué decepción, Hamilton! Creía que eras una persona más racional. No eres diferente a Jackson. Era una orden de salida. Hamilton, levantando ligeramente su sombrero para saludar, sonrió levemente. Es el momento en que se ha ganado el desprecio del presidente. Sin embargo, ahora, a diferencia de la época moderna de la historia original, no hay CIA, ni FBI, ni siquiera servicio secreto bajo el Departamento del Tesoro. Esto significa que no puede haber ninguna amenaza para su seguridad personal.
En ese caso, no sería extraño que Jackson y yo nos uniéramos. Señor presidente. Con esto, Hamilton se convirtió en rival político de Jefferson. La política es un mundo donde la verdad en la que se creía ayer puede convertirse en mentira hoy. Expulsemos a Inglaterra. Repelamos a las potencias extranjeras. Grandes ciudadanos de los Estados Unidos, los esclavos son absolutamente necesarios. Condenemos a Inglaterra, que prohíbe el comercio de esclavos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Pretende vender el país a Inglaterra? Estas son las voces de la coalición de sureños, la Confederación del Sur, que hasta hace poco denunciaba a Nueva Francia y a Eugene. Claramente, hasta que el New York Evening Post publicó el artículo, sus movimientos eran diferentes. Bajo el patrocinio de Jackson, un destacado político de la misma región, se alojaban y comían juntos mientras pedían una ofensiva antifrancesa. Pero ahora todos alzan la voz sobre un asunto completamente diferente. El tema de la abolición del comercio de esclavos. Señor Calhoun, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Abolición del comercio de esclavos? ¿Van a permitir esto? Vamos, cálmese. Pronto saldrá el congresista Jackson para hablar. Mejor irrumpamos en el Congreso. Debemos hacer que los congresistas escuchen nuestras voces. Calhoun, el secretario de Jackson, intentó detener a los manifestantes, pero estos se volvían cada vez más radicales. Estaba a punto de producirse una situación en la que los manifestantes irrumpirían en el Congreso, 200 años antes que en la historia original. Pero en 1804, el Congreso de los Estados Unidos no tiene la llamada policía del Capitolio. Solo hay un sheriff. Mientras tanto, la policía de Washington solo observa nerviosamente desde los alrededores. Cuando cientos de caballeros estaban a punto de convertirse en una turba, un hombre alto salió del Capitolio a grandes pasos. Era Jackson, el patrocinador de la coalición sureña que había llevado a cabo la marcha a Florida. Por fin ha salido, señor Jackson. ¿Qué está pasando? Prohibición del comercio de esclavos. ¿Ha obtenido la verdad el embajador británico? Jackson levantó ambas manos hacia la multitud que gritaba. Por un momento, la gente cerró la boca para observar a Jackson. Aunque es una república, los discursos públicos no están tan generalizados en Estados Unidos como en Francia. Por eso, prácticamente solo Washington, ya fallecido, podía controlar a una multitud de una sola vez. En otras palabras, Jackson es un político cuyo carisma es comparable al de Washington. Escuchen, ciudadanos. En esta época, no cualquiera puede realizar un viaje transcontinental. Los reunidos frente al Capitolio de Washington, aunque parecen una turba, son terratenientes en sus tierras natales. Influyentes de Tennessee, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia y el territorio de Mississippi observaban a Jackson. Jackson es un político que ha demostrado, mediante la marcha a Florida, que puede convertirse en el centro del sur. ¿Qué contramedidas presentará ante la prohibición del comercio de esclavos? Se ha confirmado que en Inglaterra se está promoviendo una ley para prohibir el comercio de esclavos. Dios mío. ¿Qué están haciendo el presidente y el Congreso? Son todos unos inútiles. En ese momento, Jackson gritó como un trueno. El gobierno federal y el Congreso federal nunca abandonarán a los ciudadanos. Todos callaron, abrumados por la fuerza de Jackson. Es el mismo Jackson que en el futuro de la historia original sería llamado Old Hickory, el viejo nogal americano. Incluso en este momento, cuando aún no es un héroe de guerra, Jackson ya muestra una presencia que domina a la audiencia. De repente, Jackson, con ojos brillantes, exclamó hacia los manifestantes. El gobierno enviará un enviado especial a Inglaterra para resolver este problema. Además, si se prohíbe el comercio de esclavos, encontraremos otras soluciones. Tomaremos medidas para que el sur no sufra ninguna desventaja. Entonces, un joven que estaba al frente de los manifestantes, William Harrison, gobernador del territorio de Indiana, preguntó. Después de todo, esta es una ley británica, ¿no? Si el Parlamento británico la aprueba, ¿hay algún plan? Entonces Jackson declaró a Harrison y a los manifestantes. Si es así, resolveremos la situación incluso si tenemos que ir a la guerra con Inglaterra. Por supuesto, Jackson no tenía tal autoridad. Frente al puerto del río Potomac en Washington, donde muchas personas iban y venían, Jackson mostró sus dientes. Realmente impresionante, virrey de Nueva Francia.
Eugene, el invitado que esperaba a Jackson, sonrió ligeramente. Valió la pena venir en barco desde Nueva York. Después de todo, había presenciado el discurso de Jackson que pasaría a la historia. Eugene se encogió de hombros y dijo a Jackson: no he hecho nada. Simplemente he difundido ampliamente la verdad. ¿Eso es la verdad? ¿No falsedades, mentiras o agitación? ¿No es verdad que Inglaterra prohibirá el comercio de esclavos, que el sur necesita esclavos, y que sufrirán pérdidas inmediatas? De repente, Eugene miró a Jackson y sonrió enigmáticamente. También es verdad que un marginal puede llegar al centro si lucha contra un enemigo. Como hizo mi padre, el emperador Napoleón. Un marginal, comúnmente llamado menor o fuerza periférica. Jackson, bien mirado, es senador y comandante de la milicia, una figura influyente en el estado de Tennessee. Pero en la capital, Washington, Jackson no es más que un político rústico y no convencional. Pero, ¿qué hay del hombre número uno de Francia actual, el emperador Napoleón? ¿No se convirtió en el núcleo del poder siendo de Córcega, un territorio que ni siquiera era francés? Jackson parpadeó al escuchar las palabras de Eugene y frunció el ceño. No parecía que las hubiera dicho con intención de burlarse. ¿Qué quieres decir? ¿Que esta situación podría ser una oportunidad para mí? ¿Realmente habrá una guerra con Inglaterra? ¿Qué? Eugene le dijo en voz baja a un sorprendido Jackson. ¿No le gustaría unirse al próximo presidente y al gobernador de Nueva York, y convertirse en comandante militar? Parece tener suficientes cualidades militares. Por supuesto, esto es lo que sucedió en la historia original. Jackson se destacó por la masacre de nativos, la conquista de Florida y la guerra anglo-estadounidense. Aunque eran batallas de pequeña escala en el Nuevo Mundo, es un hombre con un claro liderazgo excepcional. Sin embargo, para Jackson, las palabras de Eugene no sonaban ordinarias. Porque resulta que Eugene no es simplemente el hijo adoptivo del emperador, sino un general que logró hazañas brillantes en Europa, a la vanguardia de la civilización. ¿Lo garantizas como conquistador de Egipto? Por supuesto. Bien. Alteza Virreinal. ¿Quién es el candidato presidencial que apoyas? Justo cuando Eugene desvió la mirada, se escuchó una voz enérgica detrás de Jackson. Encantado de conocerle, señor Jackson. Soy Alexander Hamilton. En este momento, se encontraron dos personas que nunca pudieron conocerse en la historia original. El aventurero Hamilton y el padre del populismo, Jackson. Eugene sonrió al ver a los dos hombres estrecharse la mano. Entonces, ¿les gustaría a ambos subir a bordo del Horus por un momento? Les espera gastronomía francesa incomparable con la británica. 1804, la rueda de la guerra comenzaba a girar. La rueda de la disputa anglo-estadounidense en torno a la abolición del comercio de esclavos. Capítulo 348. Existe una ley que no ha cambiado desde que la humanidad estableció la civilización. Una comunidad siempre necesita un enemigo. ¿Y eso por qué? ¿No se puede vivir en paz? Lamentablemente, no es posible. Porque los recursos siempre son escasos, los humanos abundan y la distribución es injusta. El virrey de Nueva Francia, Eugene, se encogió de hombros mientras paseaba por el puerto de Nueva York. O aumentas los recursos venciendo al enemigo, o evitas la guerra civil luchando contra el enemigo. Una de las dos. Por eso las guerras nunca cesan en la historia humana. Por supuesto, con el desarrollo del capitalismo, la guerra puede transformarse en otras llenas. Por ejemplo, la caza de empresas es una de ellas. Pero todavía estamos en el siglo XIX, una era en que las guerras se libran por razones económicas. La gran duquesa de Luisiana, Marie, que estaba a su lado escuchando en silencio con un sombrero de paseo, preguntó. ¿Y qué hay de las elecciones que se están llevando a cabo aquí en Nueva York, Eugene? Ante esas palabras, Eugene apartó la mirada del puerto. Pasando la isla de Manhattan, frente al puerto de Nueva York donde fluye el río Hudson, se reúne una multitud. Una ciudad con una población cercana a los 100,000 habitantes en 1804. Considerando el entorno del Nuevo Mundo, esta metrópolis, la más grande de Norteamérica, está llena de fervor electoral. Los caballeros que caminan por el famoso Broadway exclaman. Morgan Lewis para gobernador. Aaron Burr es un estafador. Vete al infierno. No a los pro-británicos. Hagamos América grande.
Dios proteja a la ciudad de Nueva York. En esta época, Estados Unidos, al igual que Francia, tiene restricciones sobre el derecho al voto. Especialmente hay limitaciones de propiedad, por lo que solo algunos hombres blancos mayores de 21 años tienen derecho a votar. Los votantes de Nueva York son aproximadamente 60,000. Quien obtenga 30,000 votos se convertirá en gobernador del estado de Nueva York, que incluye la ciudad de Nueva York. Actualmente, hay dos candidatos compitiendo para ser gobernador de Nueva York. Aaron Burr y Morgan Lewis, candidatos de los partidos federalista y demócrata republicano respectivamente. Eugene miró la escena y sonrió ligeramente. Una guerra por delegación, si tuviera que resumirlo en una palabra. En ese momento, se escuchó la conversación de otra pareja que caminaba detrás de Eugene. Las actuales elecciones para gobernador de Nueva York son una lucha entre el Partido Federalista y el Partido Demócrata Republicano. Pero Aaron Burr, aunque es federalista, es enemigo de Hamilton, quien tiene la mayor influencia en el Partido Federalista. ¿Es algo similar a la mala relación entre Kutuzov y Bennigsen? Bastante acertado. Son archienemigos, realmente. Louis Philippe, el príncipe consorte ruso, que sonreía a la princesa Alexandra, desvió la mirada y añadió. Pero no entiendo cómo pretende reconciliar a estos archienemigos, Alteza Virreinal. Aquí, en el puerto de Nueva York, han llegado las parejas Eugene Marie y Philippe Alexandra. Por supuesto, no han venido para una cita doble. Como prueba, detrás de las dos parejas, soldados de la guardia vestidos de civil los siguen con ojos vigilantes. Eugene, pensando que llamaba demasiado la atención, se encogió de hombros. De todos modos, el centro de Nueva York estaba tan lleno de fervor electoral que nadie les prestaba atención. Para esto necesito la ayuda de la princesa. Yo. ¿No la Alteza Marie? ¿Por qué habría traído hasta aquí a alguien que estaba descansando cómodamente en Pensacola si no necesitara su ayuda? Es absolutamente necesaria. Especialmente si queremos estimular la vanidad de Aaron Burr. Eugene sonrió enigmáticamente mientras hablaba a Alexandra. Aaron Burr parece un republicano a primera vista, pero en realidad es un hombre vanidoso deslumbrado por el brillo de la realeza. Si una princesa imperial se lo pide, caerá rendido. Por supuesto, las negociaciones directas las manejará el príncipe consorte. Naturalmente, la verdadera razón es que sería problemático si Eugene se moviera directamente. Hamilton ya era un aliado comprado por Eugene, y Jackson era un adversario con quien ya se había enfrentado. Pero Burr no era ni lo uno ni lo otro, y en la historia original fue una figura que realizó muchas acciones poco fiables. Sin embargo, no es mentira que Eugene llamara de Burr un admirador de la realeza. En la historia original, cuando Burr no pudo ser reelegido como vicepresidente y perdió también la gobernación de Nueva York, tramó una conspiración extravagante. Soñó con independizar como reino la recién adquirida Luisiana. Pero fue descubierto antes de poder comenzar adecuadamente. Afortunadamente, Burr era un excelente abogado, y como el gobierno federal no pudo probar suficientemente el caso, Burr no murió y se exilió a Francia. Posteriormente se acercó a Napoleón y solicitó un plan de conquista de México, pero Napoleón, por supuesto, se negó. Pero esto no sucederá dentro de décadas, sino que comenzará el próximo año, 1805. Philippe, que desconocía esta historia, dijo con rostro inseguro. Pero debería haber algo concreto para ofrecer. Por supuesto, ganar la gobernación de Nueva York. ¿Se dejará convencer a Milton? Por el contrario, Eugene respondió con mucha confianza. Lo hará. Porque ya es hora de que lleguen noticias de Inglaterra. Se refiere a las noticias sobre el proyecto de ley para abolir el comercio de esclavos. Entonces, ¿qué tipo de persona es Aaron Burr? Maldita sea, Hamilton no está ayudando en absoluto. Es una persona muy quejumbrosa. La oficina de campaña electoral de Aaron Burr está llena de sus gritos. Los activistas, incluido el candidato a vicegobernador, el congresista Oliver Phelps, ni siquiera pueden entrar. Solo su amigo, James Wilkinson, vestido con un uniforme militar bien planchado, ha entrado para calmarlo. Wilkinson, tomando un sorbo de té negro, le dijo a Burr. Vaya, pobre Aaron. Recobra la compostura. ¿Es Hamilton tu amigo? Somos enemigos mortales. Pero, ¿qué ha hecho mal? Bueno, te encargaste de la defensa de la señora Reynolds.
Hamilton piensa que tú incitaste al señor Reynolds. Entonces Burr exclamó como si se sintiera agraviado. Fucking Jesús. Juro por Dios que nunca incité a Reynolds. Esa pareja vino a buscarme. Aunque, por supuesto, fue agradable ver a Hamilton destruido. El llamado escándalo Reynolds fue un incidente representativo en el que Hamilton cavó su propia tumba. Hamilton tuvo una aventura con Maria Reynolds, una mujer casada, y el marido chantajeó a Hamilton. En ese momento, fue Aaron Burr quien actuó como abogado de Maria. Pero aunque Burr odiaba a Hamilton, el incidente en sí fue enteramente culpa de Hamilton. A pesar de esto, Hamilton sospechó que Burr estaba detrás del chantaje, e incluso hizo que Burr perdiera las elecciones presidenciales. Incluso en la historia original, interfirió en las elecciones para gobernador de Nueva York. En realidad, comparado con eso, simplemente no ayudar es leve. Viendo a Aaron Burr lamentarse, su amigo Wilkinson se encogió de hombros. De todos modos, bien. ¿Hay alguna señal de que la Manhattan Company proporcione fondos? No. George Clinton lo ha bloqueado todo. Tú la fundaste, ¿cómo perdiste el control así? Aaron Burr volvió a gritar lleno de ira. No puedo evitarlo. Astor, Livingston, Stevens, y además la familia Clinton. Los millonarios son los principales accionistas de la Manhattan Company. Ellos controlan la mayoría de la junta directiva. La Manhattan Company de la que habla Wilkinson es un banco privado que Aaron Burr ayudó a establecer. Originalmente, Hamilton oprimió a los bancos privados, argumentando que debía haber un banco central. Sin embargo, Aaron Burr, uniendo fuerzas con los ricos, logró establecer un banco llamado Manhattan Company. También es el precursor del Chase Manhattan Bank, que en el siglo XX de la historia original fue el banco más grande del mundo. Sin embargo, en 1804, el fundador Aaron Burr ha perdido el control. Esto se debe a que la familia Clinton, que una vez fue aliada, le dio la espalda. Incluso ahora, en las elecciones para gobernador de Nueva York, George Clinton está apoyando a Morgan Lewis, el candidato rival. En otras palabras, la alianza de Jefferson, George Clinton y Morgan Lewis está aplastando a Aaron Burr. Como resultado, Burr se ha quedado sin fondos para la campaña. El candidato empobrecido Aaron Burr, tirándose del pelo, de repente tuvo una idea brillante. Siendo así, debo reunirme con Anthony Merry. ¿Con quién vas a reunirte? ¿El embajador británico? ¿Estás loco? De todos modos, la facción de Morgan Lewis me está acusando de ser pro-británico, ¿no? Incluso Tammany Hall, que yo organicé, me está criticando. En esta situación, tal vez debería recibir el patrocinio de Inglaterra de verdad. De nuevo, esto es lo que sucedió en la historia original. En abril de 1804, Aaron Burr fracasa en las elecciones para gobernador de Nueva York. Después, Burr piensa que es por culpa de Hamilton y lo mata en un duelo en julio. Naturalmente, en el siglo XIX los duelos son ilegales, y el honor político de Aaron Burr queda por los suelos. Acorralado, Burr se reúne con el embajador británico Merry y propone entregar Luisiana. Esto fue posible porque Burr, a diferencia de Jefferson, había sido amigo de Merry desde antes. De cualquier manera, ya sea que se reuniera por fondos de campaña o por Luisiana, es seguro que era una locura. Justo cuando Wilkinson, con cara de asombro, intentaba detenerlo. Esa es una idea tonta, señor Burr. En ese momento, Wilkinson, sorprendido, se interpuso delante de Aaron Burr. En el fondo de la oficina electoral había un joven con una sonrisa agradable y una belleza rubia. De repente, Wilkinson, mirando fijamente al joven, gritó. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para entrar aquí? Sal inmediatamente. Pero el joven, sin prestar atención en absoluto a Wilkinson en uniforme militar, sonrió y dijo. Encantado de conocerle, comandante general Wilkinson. ¿Conoce a Salcedo? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo conoces al señor Salcedo? Vengo por recomendación suya. Soy Louis Philippe de Bourbon, duque de Nueva Francia. James Wilkinson, comandante general del ejército de los Estados Unidos y espía de España. El hombre que pasó a la historia original como el comandante del ejército estadounidense más despreciable. Desde antes de la independencia, había estado negociando con los gobernadores españoles y obsesionado con separar Kentucky y Tennessee de la Federación, usando su posición de comandante militar para enriquecimiento personal.
Pero la verdadera razón por la que dejó una mancha en la historia es otra. Es porque se sospecha que estuvo detrás del intento fallido de traición de Burr en Luisiana. Sin embargo, ese incidente aún no ha ocurrido. Actualmente, solo es un espía que vende información regularmente al gobierno español y recibe dinero. Cuando escuchó el nombre de Salcedo, con quien todavía negociaba, el rostro de Wilkinson palideció. Bueno, eso es. ¿Qué asunto trae a un duque francés a nuestra oficina de campaña electoral? Si piensa interferir en nuestras elecciones, debo declinar. Recibir fondos de un gobierno extranjero sería traición. Espera, Burr. Escuchemos lo que tiene que decir. El joven, Felipe, sonrió ligeramente y se dirigió a Burr. Parece que su amigo piensa diferente, señor Burr. Le daré un regalo mejor que el dinero. Le otorgaré el apoyo de Hamilton. Burr frunció el ceño. ¿Quién apoya a quién? Alexander Hamilton, exsecretario del Tesoro que este año será el candidato presidencial del Partido Federalista. Ja. Qué gracioso. El candidato presidencial federalista será Pinckney. No, incluso si no fuera así, Hamilton jamás. Entonces la belleza rubia, Alexandra, que estaba junto a Felipe, habló. Dios mío, tengo entendido que nada es imposible, señor Burr. Burr, momentáneamente cautivado por Alexandra, preguntó. ¿Quién es usted? Soy la princesa del Imperio ruso, Alexandra Pavlovna Romanov. ¿Qué? ¿Una princesa? Aunque Estados Unidos sea una república democrática, la mayoría de sus ciudadanos nacieron durante la época colonial británica. Muchos juraron lealtad al rey Jorge a quien nunca vieron en persona. Por eso, la realeza y nobleza del viejo mundo eran objetos de admiración para los influyentes del nuevo mundo. Alexandra sonrió al confundido Burr, ante quien apareció una princesa del Imperio ruso del norte, y propuso. Escuché hace un momento que quería pedir ayuda incluso al embajador británico. Inglaterra es peligrosa. Pero Rusia es amiga de Estados Unidos. Parece que le faltan fondos para la campaña, ¿qué le parecería si le presto mi dinero personal? Burr parpadeó aturdido. Déjeme pensarlo un momento. Pero Felipe intervino negando con la cabeza. Señor Burr, pronto Hamilton vendrá a Nueva York. ¿Qué dice? Y además, junto con Jackson, amigo del comandante general James Wilkinson aquí presente. Wilkinson y Burr pusieron los ojos en blanco. Jackson es el comandante de la milicia del estado de Tennessee, por lo que tiene amistad con Wilkinson, el comandante general del ejército federal. Pero actualmente, Jackson es el representante de la Confederación del Sur, un político con una poderosa influencia en la opinión pública. ¿Cuánto podría ayudar a Burr, que está en crisis, si hiciera una declaración de apoyo? Felipe atacó precisamente este punto. Jackson y Hamilton harán una declaración de apoyo a usted en Nueva York. Usted debe estar presente. Solo así podrá convertirse en gobernador de Nueva York. Finalmente, Burr se rindió. Está bien. Si van a declarar su apoyo, no tengo razón para rechazarlo. Era el momento en que el enemigo de ayer se convertía en el amigo de hoy. Por supuesto, ese enemigo en realidad vino a Nueva York sin saber que se convertiría en amigo. ¿Pro-británico? ¡Qué ridículo! Yo, Jackson, representante de la Confederación del Sur, garantizo que el señor Burr es un perfecto anti-británico. Ja ja ja. Burr anti-británico. Esto es genial. Escuchando a Jackson proclamar enérgicamente desde la tribuna, el enemigo de Burr, Hamilton, dijo. ¿No puede subir solo Jackson? ¿Tengo que ir yo también, virrey de Nueva Francia? Eugene miró a Hamilton y sonrió levemente. Si se dejara a su suerte, probablemente Burr acabaría apuntando con un arma a Hamilton. Es fácil pensar que basta con evitarlo. Pero hay una ley consuetudinaria según la cual un caballero no puede eludir un duelo, aunque sea ilegal. Sin embargo, en lugar de mencionar el duelo, Eugene lanzó una conversación más realista. ¿Quiere ser presidente? Por supuesto. Cualquier político estadounidense lo querría. Entonces, suba, señor Hamilton. Eugene, observando la tribuna con voz baja, instruyó. Hay que poner a Aaron Burr como gobernador de Nueva York para arruinar el camino presidencial del presidente Jefferson. Además, Pinckney tampoco podrá presentarse a las elecciones. Incluso desde un punto de vista político, las elecciones para gobernador de Nueva York son importantes.
Los electores presidenciales de Nueva York son 19, pero tienen el poder de influir en toda la región noreste. Una vez fue la capital de Estados Unidos y, en esta época, sigue siendo la mayor metrópolis del país. Por lo tanto, si el gobernador de Nueva York apoya a Hamilton, sería de gran ayuda para el regreso de Hamilton, quien se retiró deshonrosamente. A pesar de los beneficios políticos, Hamilton dudaba. Aún así, justo cuando Hamilton estaba a punto de decir que no podía apoyar a alguien como Burr. Alteza Virreinal. Eugene desvió la mirada. Allí estaba la Roche Jacqueline, a quien había enviado a Inglaterra. Eugene, tomando alegremente la mano de la Roche Jacqueline, preguntó. ¿Se aprobó? Sí. Bien. Hamilton, ¿ha oído? Eugene le dijo a Hamilton, que parecía querer huir en cualquier momento. La ley fue aprobada, hace 6 semanas. Finalmente, Hamilton subió al estrado. Ciudadanos de Nueva York. Soy Alexander Hamilton, exsecretario del Tesoro. Mientras decenas de miles de ciudadanos de Nueva York observaban, Hamilton exclamó. Les traigo noticias recién llegadas. El Senado británico ha aprobado una ley antiamericana para abolir el comercio de esclavos. Finalmente. En ese momento, los ciudadanos de Nueva York estallaron. Fucking Britain. Inglaterra nos ataca. Es la guerra. En realidad, Nueva York tiene pocos esclavos. Sin embargo, el comercio de esclavos es un asunto directamente relacionado con Nueva York. Porque Nueva York es el punto de llegada donde se transportan esclavos en barcos a través del Atlántico para venderlos. Ante los ciudadanos de Nueva York enfurecidos por los beneficios comerciales que desaparecerían inmediatamente, Hamilton exclamó. Para enfrentar a Inglaterra, yo, Hamilton, anuncio mi candidatura presidencial. Además. De repente, la mano de Hamilton señaló a Aaron Burr, que estaba junto al estrado. Apoyo a nuestro miembro del Partido Federalista, Aaron Burr, para gobernador de Nueva York. Sin perder la oportunidad, Jackson corrió, tomó las manos de Burr y Hamilton, y las levantó hacia el cielo. Aaron Burr. Jackson. Hamilton. Mientras los ciudadanos de Nueva York vitoreaban, Burr, mirando fijamente a Hamilton, murmuró en voz baja. Presidente. Si no quieres ser gobernador, puedes oponerte, Burr. Déjalo. Burr rechinó los dientes, luego sonrió ampliamente con una sonrisa falsa hacia los ciudadanos. No puedo ayudarte en las elecciones. Pero tampoco interferiré. Hamilton miró a Burr de reojo y resopló. Con eso es suficiente, entre nosotros. En abril de 1804, Aaron Burr se convirtió en gobernador de Nueva York. Eugene había evitado el asesinato de Hamilton. Además, era el momento en que la alianza tripartita de Burr, Jackson y Hamilton comenzaba su carrera hacia las elecciones presidenciales estadounidenses. Capítulo 349. A principios del siglo XIX, lo decidido en el viejo mundo tardaba al menos 2 meses en llegar. Por eso, la onda expansiva causada por lo aprobado en el Parlamento de Westminster en Londres no llegó al Nuevo Mundo hasta meses después de que saliera la noticia. Originalmente, los primeros en sorprenderse por los rápidos cambios deberían haber sido las colonias británicas. Pero la tormenta desatada por las noticias de Hamilton envolvió incluso a los estadounidenses indiferentes a la política. Por ejemplo, lo suficiente como para que un comerciante de esclavos estadounidense furioso gritara nada más oírlo. Oiga, ¿qué está diciendo? ¿Que los barcos de esclavos no pueden venir? Es un asunto contratado previamente con nosotros. ¿Será realmente una conspiración británica? Este lugar es Boston, tradicionalmente el punto más cercano cuando se viene de Inglaterra a Norteamérica. En su momento fue la ciudad comercial más importante entre las colonias británicas. Sin embargo, después de la independencia de Estados Unidos, quedó ligeramente en recesión, superada por Nueva York o Filadelfia. Y ahora dicen que no llegarán esclavos, un producto importante que compensaba la disminución del volumen comercial. Al comerciante de Boston, Harry Moby Dick, lleno de ira, el comerciante de Manchester, Richard Crusoe, le respondió encogiéndose de hombros. No, conspiración. Nada de eso. Simplemente se ha aprobado una nueva ley en el Parlamento de nuestro país cuando el primer ministro Pitt ha regresado. Ja. ¿Esa abolición del comercio de esclavos? ¿Y por eso rompen el contrato? Oh, ya lo sabe. Así es.
La ley de abolición del comercio de esclavos ha sido aprobada por ambas cámaras de nuestro Parlamento. El comerciante británico Crusoe intentó persuadirle señalando los textiles de algodón de las fábricas de Manchester que había traído cargados en el barco. Ahora, nosotros los británicos no podemos vender esclavos al extranjero. Hagamos negocios con otra cosa. Pero Estados Unidos no carece de textiles de algodón. Además, a principios del siglo XIX, el comercio atlántico todavía se basa en el llamado comercio triangular. Traen y venden esclavos, compran tabaco, café o productos agrícolas del Nuevo Mundo, y los llevan y venden en el Viejo Mundo. Especialmente, a diferencia de Nueva España o las colonias francesas, en Estados Unidos ya se ha establecido la civilización tecnológica. Esto significa que no necesitan importar productos manufacturados del Viejo Mundo. Quizás si hubiera traído aceite de ballena sería diferente. Moby Dick, furioso al ver los inútiles textiles de algodón, arrojó la caja. ¡Bam! Moby Dick blandió su bastón hacia Crusoe y los marineros británicos y gritó. Eso es ridículo. Esclavos, denme esclavos. Conspiradores. Pero señor. ¿Qué comportamiento? Cállate, ustedes son los que han violado la ética comercial. Mientras derribaba al atónito Crusoe, Moby Dick gritó a sus trabajadores. Seguro que han escondido a los esclavos. Registren el barco. Antes de que Crusoe y los marineros pudieran impedirlo, los trabajadores de Moby Dick saltaron al barco. Los productos manufacturados que habían traído para el comercio, textiles de algodón, productos de acero y maquinaria, quedaron destrozados en el proceso. Porque lo que querían los trabajadores no eran los productos comerciales. Cataplum. De repente, uno de los trabajadores vio a los jornaleros en el camarote y gritó. Miren. Son negros. Esperen, estas personas son ciudadanos británicos. ¡Qué tonterías! ¿Un negro ciudadano? Cállate. Moby Dick encabezó la acción y derribó a los marineros que intentaban detenerlos. Paz. Luego, Moby Dick dirigió a sus trabajadores para comenzar a capturar a los jornaleros negros. Por supuesto, estos no son marineros. Son ex-esclavos que Crusoe había traído para hacer trabajos menores, principalmente jornaleros de Jamaica. Así que Moby Dick estaba capturando a personas que claramente no eran esclavos. Captúrenlos a todos. Pagaré el precio habitual. En ese momento, un disparo resonó en el puerto de Boston. ¡Bang! Crusoe, sangrando, gritó con un mosquete en la mano. Robar las pertenencias de otros y secuestrar personas. Bárbaros. En esta época, Inglaterra siempre está atenta a las últimas tecnologías. Aunque Francia, gracias a Eugène Dupont, descubrió primero el fulminato de mercurio, Inglaterra también estaba experimentando con él. Crusoe y los marineros tomaron los modernos mosquetes británicos, los Brown Musket, y comenzaron a disparar. ¡Bang! 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 Sin embargo, cargar un mosquete de avancarga lleva tiempo. Y además, esto es, después de todo, un puerto estadounidense. Los ciudadanos de Boston, sorprendidos por los disparos, se reunieron. Los británicos están usando armas. Dios mío, son invasores ingleses. Derrotemos a los invasores. Quemen el barco. Capturen el té, no, los negros. Los excitados ciudadanos de Boston rodearon el barco de Crusoe. Boston, ciudad portuaria donde hasta ahora solo había habido comercio pacífico y duras negociaciones. Pero de repente, se había convertido en escenario de un tiroteo. Clic, bang. En un instante, Moby Dick, sangrando, finalmente logró disparar a la cabeza de Crusoe. ¡Viva la independencia de América! Crusoe murió, y los marineros aterrorizados levantaron las manos. Los ciudadanos de Boston saltaron al barco con vítores. Todos los productos a bordo fueron saqueados. Y sobre todo, también los ex-esclavos que habían llegado cargando azúcar desde Jamaica. Hemos ganado. En 1804, los vítores resonaron en Boston. Solo los ciudadanos, o más bien la turba, que aún no sabían hasta dónde llegaría esta onda, estaban emocionados. Por supuesto, esta situación es un terrorismo anormal. Dios mío, todo esto es culpa de Hamilton. En la casa presidencial, aún no pintada de blanco, Jefferson se cogió la cabeza. De hecho, Jefferson es antibritánico.
También es un gran terrateniente que legará esclavos como activos a sus hijos en el futuro. Pero para Jefferson era incomprensible que, debido a la abolición del comercio de esclavos, hubiera un enfrentamiento con Inglaterra. El secretario de Estado James Madison informó con rostro consternado. La situación se ha vuelto grave, señor presidente. ¿El embajador británico Merry ha presentado alguna protesta? No es solo eso. El gobernador de Canadá Británica ha enviado una carta. La misiva del gobernador de Canadá Británica que trajo Madison era muy simple. Compensad todos los daños sin excepción y entregad al asesino. De lo contrario, el ejército de Su Majestad el Rey Jorge no lo tolerará. Sin embargo, su contenido no es nada simple. A diferencia de la era moderna de la historia original del siglo XXI, a principios del siglo XIX, Inglaterra es realmente una superpotencia. Además, también era un matón que no dudaba en usar la fuerza militar. Si Estados Unidos no tomaba ninguna medida, Inglaterra podría eventualmente tomar acciones militares. Jefferson leyó la carta y chasqueó la lengua. Viendo solo esto, parecería que el gobernador Robert Prescott es leal al rey. El gobernador actual es Robert Milnes. Prescott fue llamado a su país por causar conflictos en la colonia. Ah, ¿sí? TSK, todos los gobernadores de Canadá son problemáticos. Incluido Simcoe. Suspirando profundamente, Jefferson tomó una decisión. Por el momento, expresemos nuestro pesar y llama de nuevo al embajador británico, secretario de Estado Madison. Este incidente es completamente culpa de los estadounidenses. Pero no pueden entregar a ciudadanos estadounidenses a Inglaterra. Debe resolverse mediante un juicio estadounidense, y el gobierno federal deberá compensar los daños. Justo cuando Jefferson estaba decidido a resolver el asunto de esta manera, abruptamente, su discípulo Monroe irrumpió en la oficina. Señor presidente, creo que debería salir a ver esto. ¿Qué sucede ahora, senador Monroe? Hay una gran marcha en Washington. Y están quemando la bandera británica. Jefferson, atónito, abrió de par en par la ventana de su oficina. Polo. 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 Washington todavía tiene muchas áreas sin desarrollar. Por lo tanto, la mayoría de las calles donde se realiza la marcha son prácticamente sin pavimentar. Sin embargo, los manifestantes no se detuvieron y marcharon sin cesar, gritando. ¡Quémenla! La Union Jack. La bandera británica, ahora una Union Jack completa tras incorporar a Irlanda, se eleva en la plaza central. Por supuesto, no la ondean para conmemorar la bandera británica. Jefferson se quedó boquiabierto al ver la bandera rodeada por los manifestantes. Eso debe ser detenido. El embajador británico está viendo esto ahora mismo. Todos los británicos que residen en Estados Unidos lo están viendo. Deténganlo. Pero al frente, un hombre de aspecto alegre con el cabello despeinado comenzó a cantar. Yankee Doodle llegó a la ciudad. Compró un fusil para ellos. Dispara, esparce plumas. Disparen cañones a los ingleses. Yankee Doodle, una canción militar que cantaban las tropas independentistas durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En una época anterior al nacimiento del himno nacional estadounidense, era una canción que se cantaba en su lugar. Si se quisiera comparar, sería similar a la marsellesa. El problema era que quien cantaba esta canción no era otro que el senador Jackson. Nuestro gran América no se somete a Britania. No nos sometemos. Quien se arrodille ante el Crazy King George, será esclavo. ¿Hay alguien que quiera ser esclavo? Jackson, sosteniendo una antorcha y apuntando a la Union Jack, exclamó. Somos ciudadanos de la libertad. No nos sometemos a ningún rey. Esclavos, fuera. La policía de Washington simplemente no podía contener ese ímpetu. ¿Podría detenerse si se movilizara al ejército federal? Nadie lo sabría. Porque antes de que llegara el ejército, la Union Jack ya había comenzado a arder. Fuosh. Viendo los manojos de Union Jack ardiendo, Madison murmuró. Hamilton ganará estas elecciones. Mirando a Madison, quien en la historia original futura se convertiría en el cuarto presidente, Jefferson respondió con desconsuelo. Sí, pero, habrá guerra. Ahora, hiciera lo que hiciera Jefferson, no podría evitar dos cosas. La victoria de Hamilton y la ira de Inglaterra.
Pero en una época en que el Atlántico es muy lejano, la victoria electoral está más cerca que la ira de la Armada Real Británica. Hamilton. 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 Mientras todos aclamaban entusiasmados a Hamilton, Marie susurró al oído de Eugene. ¿Realmente Hamilton se ha convertido en presidente? SHH, aquí hay mucha gente que entiende francés, Marie. Entonces nosotros fuimos invitados como dignatarios. Eugene, sentado en una silla bajo el estrado, mirando al frente, respondió. Que la pareja futura del virrey de Francia haya sido invitada, muestra la naturaleza de estas elecciones. Este es el lugar de la ceremonia de inauguración presidencial. Sin embargo, en un lugar donde normalmente se reunirían caballeros distinguidos, había muchos agricultores y trabajadores. Todos ellos pronunciaban palabras ásperas. Fucking Britain. Denle un mosquete al rey Jorge. Ja ja ja. El comercio de esclavos es libertad. Denos esclavos. Más esclavos. Escuchando los gritos de la multitud, Marie, arreglándose el vestido, preguntó sorprendida. ¿Realmente permitirás que continúe el comercio de esclavos? Eso es una excusa, Marie. Esas personas parecen pensar diferente. Eugene miró a la multitud que gritaba con entusiasmo y sonrió levemente. Si Estados Unidos consigue Canadá, las cosas cambiarán. Por lo pronto, los norteños se entusiasmarán con la guerra. Cuando se gana una guerra, muchas cosas cambian. Ahora, como solo los sureños están entusiasmados con la política antibritánica, la mayoría de los que maldicen a Inglaterra solo están interesados en los esclavos. Pero si Canadá, específicamente los grandes lagos, se convierte en escenario de guerra, la situación cambiará. El norte, la corriente principal de Estados Unidos, empezará a interesarse por la guerra. Jure, señor Hamilton. Ante las palabras del juez de la Corte Suprema Livingston, Hamilton respondió con voz temblorosa. Yo, Alexander Hamilton, juro tratar a todas las personas sin discriminación, ejecutar la justicia, tratar a pobres y ricos por igual, y cumplir todos mis deberes fiel e imparcialmente. También juro cumplir fielmente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Hamilton debería haber muerto en 1804 según la historia original. Incluso si hubiera vivido, Hamilton nunca habría regresado a la política debido a la deshonra del adulterio. Pero ahora Hamilton se ha convertido en el cuarto presidente de Estados Unidos. Que Dios me ayude. En el momento en que terminó estas palabras, originadas en el famoso juramento de Washington, Eugene se acercó y le ofreció la mano. Señor presidente, felicidades por su inauguración. Gracias, virrey de Nueva Francia. Pero no olvide la factura. Ante estas palabras dichas muy bajito por Eugene, Hamilton inspiró y asintió. Aunque no me guste, tendré que aceptarla. Lo recordaré. Enero de 1805. Nació el cuarto presidente, Hamilton. Y Estados Unidos ya no podría evitar el conflicto con Inglaterra. Capítulo 350. Existe un proverbio europeo que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En este caso, la buena intención de prohibir el comercio de esclavos seguramente traerá el infierno. En enero de 1805, las figuras clave del Palacio Virreinal de Nueva Francia se reunieron en la Embajada francesa en Estados Unidos. Actualmente, el Palacio Virreinal de Nueva Francia está llevando a cabo diversos proyectos. La construcción de Miami, el desarrollo de Pensacola y la guerra de conquista en la cuenca del Mississippi. Pero el hecho de que hayan dejado todos estos proyectos para venir a Washington muestra cuánto valoran la diplomacia con Estados Unidos. Justo cuando Eugene iba a recitar, el jefe de Estado Mayor Jomini trajo un mapa para la sesión informativa. Comenzaré el informe, Alteza Virreinal. Breve. Pronto tendremos que partir para la reunión con el presidente. Sí, actualmente la América Británica, es decir, las colonias del Nuevo Mundo Británico, están compuestas principalmente por dos partes. Canadá en el norte y las islas del Caribe en el sur. Jomini explicó señalando el mapa. El problema es este territorio canadiense. Originalmente se llamaba Nueva Francia, y todavía viven allí descendientes de franceses. ¿Cuántos? Aproximadamente 200,000 personas. El Bajo Canadá tiene 250,000 y el Alto Canadá 70,000, así que casi el 70% es de origen francés.
El Bajo Canadá, a pesar de su nombre, está al norte, y el Alto Canadá, a pesar de su nombre, está al sur. El llamado Quebec es el Bajo Canadá, donde viven muchos canadienses de origen francés. En la historia original, debido a que Francia fue expulsada del Nuevo Mundo, intentaron varios movimientos de independencia, pero finalmente se rindieron. Sin embargo, ahora Francia está recuperando su influencia en el Nuevo Mundo. Hippolyte, el ayudante principal del virrey, silbó mientras escuchaba el informe. Entonces, ¿ahora estarán bastante inestables? De repente, el comandante en jefe, de Sykes, asintió. Joseph Papineau, un influyente de Quebec, está intentando contactar con la expedición del Mississippi. ¿Quién es ese? Es una familia de grandes señores en la región del Bajo Canadá, el norte de Canadá. Aunque actualmente han perdido sus derechos señoriales, siguen siendo muy ricos. El propio Joseph Papineau no dejó una gran huella en la historia. Sin embargo, su hijo, Louis Joseph Papineau, se convirtió en un símbolo del movimiento independentista de Quebec. Por supuesto, en la historia original fracasó, pero es evidente que la familia Papineau es la más influyente de Quebec. Si Nueva Francia intentara utilizar Quebec, el clan Papineau sería el mejor colaborador. El capitán de la Guardia Virreinal Junot, el comandante en jefe de Sykes y el ayudante principal Hippolyte se miraron entre sí. Entonces, ¿deberíamos incitar a una rebelión en Quebec? Esa sería una posibilidad. ¿Y si Estados Unidos avanza con el pretexto de apoyar la rebelión de Quebec? Pronto el comandante en jefe del Ejército Federal estadounidense será reemplazado por Jackson, ¿verdad? Sin embargo, Eugene negó con la cabeza. Hamilton originalmente era pro-británico. No intervendrá solo porque haya una rebelión en Quebec. Más bien, debemos hacer que Inglaterra se mueva. Finalmente consiguió que Hamilton fuera presidente de Estados Unidos. Hamilton sabe que Eugene jugó un papel absoluto en este proceso. Por decirlo de alguna manera, es una deuda política. Sin embargo, es poco probable que un presidente se deje manipular como un títere. Además, el Partido Federalista y Hamilton son pro-británicos. Tampoco son muy sensibles al problema de la esclavitud. Por lo tanto, no solo es necesario que estalle una rebelión en la región de Canadá, sino que Inglaterra debe ser provocada a invadir. El embajador francés en Estados Unidos, Lafayette, que había estado escuchando en silencio, preguntó. ¿Cómo lo harás, Alteza Virreinal? Todos los ingleses son arrogantes. Creen que el mundo gira según su voluntad. Además, piensan que el territorio de los Estados Unidos originalmente era suyo. Eso es cierto. Yo también luché aquí. Eugene continuó con una sonrisa. El problema es que fue hace apenas 20 años. Los soldados británicos estacionados en el Nuevo Mundo lo recuerdan todos. Que si hubieran luchado un poco mejor, podrían haber impedido la independencia de Estados Unidos. Esta idea también es la premisa básica del informe Simcoe. Pero las tropas británicas están extendidas por todo el Nuevo Mundo. En el norte de Canadá, en el sur del Caribe, e incluso hacia Sudamérica. Hay que hacer que se muevan. Y el actual embajador británico es el mejor de todos. Sobre todo, el embajador británico, Anthony Merry, será la clave esencial. Anthony Merry, un hombre de 48 años que ha pasado su vida como diplomático. Señor presidente, sin compensación total, no habrá paz. Aunque parece sociable, es un antiamericano muy duro. Porque cuando llegó a Estados Unidos, Thomas Jefferson ni siquiera lo recibió. Jefferson, que era pro-francés, mostró su posición política tratando con mucho desdén al embajador británico. Sin embargo, si esto hubiera terminado ahí, Merry habría quedado como un diplomático británico descontento con Estados Unidos. Pero justo cuando Merry estaba como embajador en Estados Unidos, ocurrió el incidente Crusoe. Un comerciante británico fue asesinado por comerciantes de esclavos estadounidenses. Jefferson, un antibritánico que además estaba a punto de perder el poder, ni siquiera manejó adecuadamente el incidente. Como resultado, Merry ahora está recibiendo enormes críticas y presiones desde su país. Incluso si hubiera sido pro-estadounidense, esta situación es perfecta para convertirlo en antiamericano. Hamilton, quien en realidad es pro-británico, recibió a Merry con cara de incomodidad. Embajador, le ruego que comprenda que nuestro nuevo gobierno acaba de asumir.
El expresidente Jefferson sufrió un período de pato cojo al final de su mandato y no hizo nada. Esos son asuntos internos de su país, no nuestros. En nuestro país, la indignación por el comerciante Crusoe fallecido está creciendo. ¿Cuándo será entregado el asesino? ¿Asesino? La muerte fue un accidente. Además, el juicio por homicidio involuntario está en proceso en Nueva York. Merry gritó a Hamilton, que agitaba la mano en negación. Piensa dejar libre al asesino de un británico. Parece que me toma por tonto, sé que los jurados de Nueva York son compasivos con ese tal Moby Dick o ballena. Los juicios estadounidenses tienen jurados. En el sistema judicial estadounidense, incluso un culpable puede ser declarado inocente si el jurado siente compasión. Y celebran el juicio en el estado de Nueva York, donde hierven los sentimientos antibritánicos. Eso es como anunciar un veredicto de inocencia. Por supuesto, como presidente de Estados Unidos con una constitución de separación de poderes, a Hamilton le resultaba difícil intervenir en este asunto. No, eso es, según la constitución de nuestros Estados Unidos. Fue entonces. Crack. La puerta del despacho presidencial se abrió sin previo aviso. Vaya, parece que he llegado en mal momento. Era Eugene Bonaparte quien entraba. Hamilton estaba desconcertado, pero le debía tanto a Eugene que no pudo señalarle a descortesía. Pero Merry abrió mucho los ojos al ver a Eugene. El virrey de Nueva Francia, Eugene Bonaparte. ¿Me conoce, embajador? Lo vi durante el Tratado de Amiens. Recuerdo que estaba al lado del cónsul, no, del emperador Napoleón. El experimentado diplomático Merry entornó los ojos y frunció el ceño. ¿Fuiste tú quien tramó esto, Freischütz? No hay información específica. Pero algo es sospechoso. La idea de que Eugene había manipulado a Hamilton desde atrás cruzó la mente de Merry. Por supuesto, Eugene preguntó con cara de no entender. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso está sugiriendo que yo maté a ese tal Crusoe isleño? No, pero desde antes me parecía extraño. Hamilton no es alguien que debería ser presidente. Pero de repente la situación política se volvió extraña y se convirtió en presidente. Un momento, ¿no es descortés hablar así de alguien en su presencia, embajador? Justo cuando Hamilton iba a protestar, de repente, Eugene se quitó el guante. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Eugene abofeteó a Merry con el guante. Slap. Merry, sorprendido, abrió mucho los ojos. ¿Qué es esto? ¡Qué insultante! Te reto a un duelo, señor Merry. ¿Qué? Eugene, con rostro muy grave, abrió mucho los ojos y gritó. ¿Pensaste que podrías ser tan descortés conmigo, el hijo del emperador de Francia, y salir impune? Saca tu arma, Merry. Si eres un caballero, lucha con honor. Hasta Hamilton quedó boquiabierto al ver a Eugene gritar como si fuera un caballero francés. No, ¿qué está? El problema es que Eugene es conocido en Europa como el cazador certero, un famoso tirador. Merry rápidamente analizó la situación y huyó velozmente. Dejando a un lado las ganancias o pérdidas diplomáticas, si Eugene realmente sacaba su arma, Merry moriría. Están compinchados. Ya veremos. La puerta del despacho presidencial se cerró violentamente. ¡Bam! Atónito ante el repentino giro de los acontecimientos, Hamilton giró bruscamente la cabeza hacia Eugene. ¿Qué demonios ha hecho, virrey de Nueva Francia? ¿Por qué se altera? Solo respondía un insulto. Discúlpese inmediatamente con el embajador británico. O de lo contrario. Entonces Eugene, torciendo la boca, replicó. Señor presidente, ¿ha olvidado que tengo una factura pendiente? Mientras Hamilton, desconcertado, se quedaba sin palabras, Eugene sonrió ligeramente para tranquilizarlo. No se preocupe. Pase lo que pase, Francia estará junto a los Estados Unidos. Es decir, incluso si estalla una guerra, o más bien, especialmente si estalla una guerra. Algo que es completamente inimaginable en el futuro de la historia original es uno de los sentidos comunes en 1804. ¿Cómo se atreve Estados Unidos a luchar contra nuestra Gran Bretaña? Que lo que dice Anthony Merry, embajador británico en Estados Unidos, enfurecido y gritando sea sentido común. Tanto es así que existe una enorme brecha económica entre Gran Bretaña y Estados Unidos.
Para empezar, Gran Bretaña es un país industrial y Estados Unidos un país agrícola. La población de Gran Bretaña alcanza los 20 millones, mientras que la población de Estados Unidos es todavía de 5 millones. Sobre todo, Gran Bretaña tiene una marina invencible, pero Estados Unidos no tiene ni un solo navío de línea. Sin embargo, el gobernador interino de Canadá, Robert Milnes, tenía cara de disgusto. Aunque envió una carta severa, la acción militar también es una carga para Milnes. El nuevo presidente no parece pensar así, señor Merry. Gobernador Milnes, esto es un desafío a nuestra Gran Bretaña. Debe enviar a la flota de Nova Escotia de inmediato. Bueno, usar tácticas de captura es una gran carga. ¿La flota del Caribe no está dispuesta a intervenir? Pero Merry negó con la cabeza y exclamó. El almirante Edward Berry ha regresado actualmente a su país. Tardará 2 meses en volver. La única flota operativa está en la Canadá británica. La razón por la que el embajador británico Merry corrió a Canadá es simple. Tácticas de captura, secuestrar flotas y marineros. Es una acción ofensiva previa a la guerra que la Royal Navy británica usa con frecuencia. Como Estados Unidos ha realizado acciones hostiles contra un barco mercante británico, la flota británica también debe confiscar bienes y bloquear los barcos mercantes estadounidenses. Esto no es simplemente porque Merry esté enfadado por el desafío a duelo de Eugene, o porque sea antiamericano. Desde la perspectiva británica, donde el comercio es su línea de vida, que un comerciante vaya a comerciar y sea asesinado es un problema nacional. Y Estados Unidos no está ofreciendo ninguna solución. En el siglo XIX, en estas situaciones, o se libraba una guerra o se imponía un bloqueo económico. Por eso la idea de Merry es presionar a Estados Unidos con acciones de captura. Incluso si pidiera instrucciones a su país, probablemente no serían muy diferentes. Pero Milnes dudaba. A mí tampoco me gustan los yanquis del Nuevo Mundo. Pero una acción ofensiva es difícil. El ejército estadounidense no es tan fuerte. Especialmente la marina. Bueno, la flota de Nova Escotia solo tiene 1 navío de línea, 7 fragatas y unas 9 balandras. Si quieres amenazar con tácticas de captura, necesitaríamos 10 veces esta fuerza. En ese momento, Merry exclamó de nuevo. Por eso necesitamos amenazas, no una guerra total. Un barco mercante británico fue quemado y sus mercancías robadas. El comerciante también murió. Y lo dejamos así. Nadie en nuestro país lo entendería. En esta época, los funcionarios destinados en las colonias son en su mayoría de rango medio según los estándares nacionales. Por supuesto, como han asumido el riesgo de ir a las colonias, es más fácil ascender cuando regresan a su país. Pero eso es cuando han hecho bien su trabajo. Si solo causan problemas como ahora, naturalmente se alejan de la vía del ascenso. El gobernador interino Milnes, que soñaba con ascender, se relamió y preguntó. ¿Todavía no hay instrucciones del país? No. Al primer ministro Pitt no le interesa nada el Nuevo Mundo. Solo le interesan Francia y la India. Es triste. Este Nuevo Mundo es el futuro del mundo. Milnes suspiró y finalmente asintió. Bien. Entonces hagamos un viaje de amenaza limitado. Merry, que se había animado, frunció el ceño. Si eso no funciona, ¿qué hará? ¿No habrán llegado para entonces las instrucciones del país? Antes de que lleguen las instrucciones, Estados Unidos podría actuar de forma radical. Además, parece que el virrey de Nueva Francia está detrás. ¿Cómo responder si las acciones de captura se convierten en conflicto? La respuesta que quiere Merry es una sola. Guerra. Pero Milnes, un burócrata experimentado, negó con la cabeza. Embajador, ¿realmente crees que el nuevo presidente haría algo tan extremo? El Partido Federalista básicamente quiere mantener relaciones amistosas con nosotros. Los del noreste también. En ese momento, Merry resopló. Ese hombre es el responsable de independizar la colonia británica en este nuevo mundo, gobernador. No lo olvide. Además, detrás de él está el virrey de Nueva Francia. Pero a veces, incluso conociéndolo todo, lo que ocurre es la guerra. Finales de enero de 1805. Una flota zarpó desde Halifax, una ciudad portuaria de Nova Escotia en la Canadá británica. Su objetivo era Nueva York. Fin del capítulo 350.